Listo, empezamos entonces. Vamos a compartir la pantalla porque no me interesa que me miren a mí sino el tema. Vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar a compartir. Listo. Bueno, mire, quiero manejar este tema como para cerrar el tema de Modbus serial. Pero ¿por qué quiero manejarlo? Para que con esto que yo voy a explicar ahorita, junto con lo que se dictó ya con la diapositiva de Modbus, que la tienen ustedes en su blog, esta información se la subo hoy, junto con el video. Ya los otros videos quedaron subidos, yo espero que los hayan podido bajar. Les hice la mayor compresión que pude, para que quedaran pequeños. Vamos a hacer así como dice acá, información detallada sobre el protocolo Modbus. Con eso cerramos, para que Dios mediante la otra semana, el martes hacemos la práctica del PLC, ¿no? Ya lo del PLC, lo que hicimos ayer, lo hacemos el martes, hoy no toco eso. Y con esto yo cierro lo de Modbus para que entendamos lo que vamos a hacer el martes en el laboratorio con el PLC, con la simulación, y posteriormente cuando conectemos el Arduino con el PLC y lo podamos ver conectados los dos. Bueno, entonces hoy voy a darles una clase teórica explicativa de detalles. No me voy a poner a leer todo este documento, los detalles, lo que yo considero que son detalles. Como se dan cuenta, esto es de la National Instrument. Este es un documento que yo tenía por ahí. Hoy conseguí exactamente en la National lo mismo, es el mismo documento. Entonces ahí en National está el documento, ¿no? El documento se llama información detallada sobre el protocolo Modbus, pero como yo lo tengo aquí en PDF, yo lo subo en PDF, entonces no hay ningún problema. Listo. Vamos a leer en la visión general del protocolo, vamos a leer lo que está escrito aquí en este párrafo. Dice: Modbus es un protocolo industrial que fue desarrollado en 1979, ayer por la tarde, para hacer posible la comunicación entre dispositivos de automatización. Es un protocolo industrial que fue originalmente implementado como un protocolo al nivel de la aplicación con la finalidad de transferir datos por una capa serial. Modbus se ha expandido para incluir implementaciones a través de protocolos serial y TCP/IP. También está el User Datagram Protocol, que es el UDP. Este documento ofrece una perspectiva detallada de la implementación del protocolo. Bueno, nosotros no hemos entrado todavía al TCP/IP y tampoco vamos a hablar de UDP, que tiene que ver con el mismo protocolo. Eso lo miramos después. Hoy nos vamos a centrar a explicar todo lo que es el Modbus serial y ASCII. Antier vimos cómo era que se manejaba los protocolos ASCII a través de la comunicación serial. Recuerde que el protocolo Modbus ya transmite son datos, ya no está transmitiendo ASCII, sino transmite datos, que puede transmitir tanto en hexadecimal como en decimal. Listo, esa es la visión general. Ahora miremos aquí, ¿qué es el protocolo Modbus? Protocolo, ¿no? Protocolo es cuando a uno le dicen que debe seguir unas reglas en un orden específico para que las cosas se den. Entonces es un protocolo. Dice, Modbus es un protocolo de solicitud-respuesta, maestro-esclavo, implementado usando una relación maestro-esclavo. En una relación maestro-esclavo, la comunicación siempre se produce en pares. Un dispositivo debe iniciar una solicitud, luego esperar una respuesta. El dispositivo de inicio, el maestro, es responsable de iniciar cada interacción. Por lo general, el maestro es una interfaz humano-máquina llamada HMI o sistema SCADA, y el esclavo es un sensor controlado, un controlador lógico programable, que es PLC, o un controlador de automatización programable PAC. Cuando hablamos en general del PAC, es un PLC o una tarjeta de control, o es un computador asociado a la automatización o otro equipo que haga las veces de ellos. Un microcontrolador, por ejemplo, es un PAC. El contenido de estas solicitudes y respuestas y las capas de la red a través de las cuales se envían estos mensajes son definidas por las diferentes capas del protocolo. Recuerden que nosotros esto lo trabajamos con el protocolo de 7 capas ISO-OSI, ¿no? Es interesante que sepamos que dónde está ubicado exactamente el Modbus. Esto es más o menos lo que se quiere. Un maestro, un esclavo, se envía
una solicitud y se recibe una respuesta, ¿no? Entonces envío una requisición o una petición y a vuelta recibo una respuesta, response. Listo. Las capas del protocolo. Bueno, miremos esto que me interesa. En la implementación inicial, Modbus era solo un protocolo construido en base a serial. Realmente aquí es con base en serial. Por lo que no podía ser dividida en múltiples capas. Con el tiempo, diferentes unidades de datos de aplicación fueron introducidas, ya sea para cambiar el formato de paquete utilizado a través del puerto serial o para permitir el uso de redes TCP/IP y UDP. Esto llevó a una separación del protocolo principal, el cual define la unidad de datos del protocolo. Entonces, la unidad de datos del protocolo es la PDU, unidad de datos, y la capa de red que define la unidad de datos de aplicación es la ADU. Entonces, digamos, miramos cómo es eso de PDU y cómo es eso de ADU, porque eso no lo hemos visto nosotros hasta ahora. El PDU, que es Protocol Date Unite, Protocol Date Unite, y el código que maneja consiste en el núcleo de la especificación del protocolo de aplicación Modbus. Esa especificación define el formato PDU, los diversos conceptos de datos utilizados por el protocolo, el uso de los códigos de función para tener acceso a esos datos y la implementación específica y restricciones de cada código de función. Bueno, vamos a sacar cositas de acá. El protocolo ya sabemos que es la concesión de una serie de actividades para poder lograr un objetivo. Eso es el protocolo. Y es Modbus. ¿Qué es un código de función? Acordémonos que cuando vamos a leer un registro holding, el código de función del registro holding es el 03. Y si vamos a leer una entrada o una bobina, es el 1. Y si vamos a mirar entradas, es el 0. Y así sucesivamente. Esos son los códigos de función. O sea, ¿qué función hace cada uno de ellos? Entonces, fíjese que el PDU, o la unidad de datos de protocolo, lo que se encarga es de mirar cuál es la función que yo quiero y el dato, no más. Tienen en cuenta dos cosas nomás, la función y el dato. O sea, ¿qué código de función? 03. ¿Y qué dato quiero leer? Quiero leer los registros holding del 40.001 al 40.008. Listo, eso ahí metido en el código. Ese es el PDU. Ahora, el ADU. Aquí. Bueno, el PDU y todo el resto de cosas que están ahí, esto ya es lo mismo que ya vimos, entonces yo no voy a ponerme a leer. Pero, ¿cómo accesamos a los datos en Modbus y cuál es el modelo de datos para él? ¿No? Porque bueno, nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que queremos? Y es lo que venía yo explicando, pero como no teníamos la diapositiva a la mano, entonces yo hablaba de eso y quedaba como en el aire, pero ahora vamos a explicarlo específicamente. Para poder explicar esto de cómo es el acceso de datos de Modbus y cuál es el modelo, entonces vamos a esta tablita. En la tablita tiene una columna que se llama bloque de memoria, otra columna que se llama tipo de dato, otra columna que se llama acceso del maestro y otra que se llama acceso del esclavo. ¿Cuáles son los bloques de memoria? Son las bobinas, llámese bobinas todas las salidas del PLC, autómata o tarjeta de control. Las bobinas. Otro, entradas discretas son las entradas, o sea, el I0, el I1, el I2, el I3, el I4 para el Unitronics serían las entradas del Unitronics, y las O0, O1, O2, O3, etcétera, serían las salidas. Entonces ya tenemos salidas y entradas, son los bloques. Ahora viene otra, registros de retención, son los famosos holding register, que son los HR. Listo. Y el último son los registros de entrada al PLC. Por ejemplo, ¿qué le entro yo como registro al PLC a través del puerto, pero al puerto de comunicación? Ya no en las entradas físicas, aquellas que tenemos I0, I1, no. Estos registros de entrada se refiere a una palabra que entra al PLC. Mientras que el registro de retención puede ser una palabra que entra o una que salga. Ahí es indistinto, ¿cierto? Ok. ¿Cuáles son los tipos de datos que manejan? Las bobinas, booleano, porque son encendida o apagado, on-off, no hay más, booleano. Las entradas discretas, la entrada también, un pulsador, pulsea o no pulsee, booleano también,
¿cierto? Mientras que los registros de retención, que son los que me conservan información importante del proceso en palabras enteras o en flotantes enteros del sistema, se tiene que representar como una palabra sin signo, ¿no? O sea que es un MI porque es una palabra sin signo. Entero, marca entera o memoria entera. Los registros de entrada son los registros a los que yo le voy a mandar información al PLC. Única y exclusivamente el PLC tiene guardado esos registros ahí con información que no se puede modificar. Eso también es una palabra, y una palabra sin signo, de 8, 16, 32 o 64 bits. Entonces, esa es la manera como se manejan el tipo de datos. Ok. Ahora, ¿qué hace el maestro con esto? El maestro puede leer y escribir en las bobinas. ¿Qué significa eso? Que yo desde el maestro, en este caso para nosotros va a ser el autómata Unitronics, perdón, ese va a ser el Unitronics. Desde el maestro puedo leer todo lo que está en las bobinas. Por ejemplo, están prendidas la bobina 0, la 1, la 8 y la 10. Eso lo puedo leer yo desde el maestro. Ah, pero yo también puedo escribir, decir que la 8 y la 10 que están encendidas las voy a mandar a apagar. Entonces yo le mando un 0 y la mando a apagar. Luego quiere decir que el maestro puede leer y escribir sobre las bobinas. ¿El esclavo qué hace? Lo mismo. El esclavo es capaz de leer y escribir sobre las bobinas también, cualquiera de los dos. Las entradas discretas. Bueno, hombre, las entradas discretas sí no las puedo manejar yo ni desde el maestro. Bueno, perdón, desde el maestro no las puedo manejar, pero el esclavo sí. ¿Por qué del maestro no? Porque el maestro no está en contacto directo con esas entradas, mientras que el esclavo sí, porque es allá donde están. En este caso nosotros va a ser el Arduino, allá, en el proceso. Es de tipo booleano, solo lectura para el maestro solamente tiene que saber cómo están. Ah, no, que la entrada 0 está prendida, que la 10 está prendida y que la 11 está prendida, listo. Mientras que el esclavo también las puede leer o las puede escribir. Ahora miremos los holding register. Los holding register son palabras sin signo de 8, 16, 32, 64 bits, como quieran, ¿cierto? Son de lectura y escritura, es así, porque son registros generales, donde yo puedo tener la información que quiera, puedo tener la información del proceso, de una válvula, perdón, de un sensor, de un transmisor, y le puedo mandar información a una válvula a través de ellos mismos. O sea, para no ir tan lejos, lo que nosotros trabajaríamos en general serían holding registers, es como mejor trabajar con ellos y de pronto con las bobinas que se pueden leer y escribir y ya. El maestro los puede leer y escribir y el esclavo igual los puede leer y escribir. Los registros de entrada son registros que están ahí en el PLC. Como son entradas, son datos que le manda el esclavo. El esclavo se los manda y el PLC los guarda o el autómata los guarda y solamente el maestro es capaz de leerlos, no es capaz de hacer más nada. Mientras que el esclavo, que es el que los manda, los puede leer porque los toma del proceso directo y los puede escribir porque los manda para allá. Esta tabla, hermanitos, apréndansela de memoria o por lo menos hagan una tarjetica y la pegan ahí junto con los datos que lo va a dar más abajo. Eso es importantísimo. Sabemos qué podemos hacer con los datos y qué no podemos hacer y cuál es el tipo que manejan de datos, sobre todo cuando vamos a hacer la aplicación en la View, en el Arduino. ¿Cuáles son los datos que yo puedo manejar para no ir a cometer errores que el código me los puede pasar porque no es error de sintaxis, pero sí es error lógico que no me lo deja leer? Listo. Ahora la dirección del modelo de datos. Ok. ¿Cuáles son los rangos de dirección de los datos? Es, por ejemplo, en lugar de referir a un elemento como registro de retención 14 en la dirección 13, un manual de dispositivos se referiría a un elemento de datos en la dirección 4014, 40014 o 400014. Los ceros intermedios no importan dependiendo del número de bits que voy a trabajar. En este caso trabajaría con 3 bits, con 3, porque este primero es el registro, es el código de función. Trabajaría con 3 bits, ¿cierto? Puedo llegar de 0 a 8. Este es código de función 40, trabajan con 3 y 1 4 bits. Este es 4, trabajaría con 2 y 3 5, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, miremos ahora cómo es eso. No nos olvidemos de esta tabla.
bobinas, entradas discretas, registro holding y registros de entrada. ¿No? No nos olvidemos de la tabla. Entonces, ¿qué va primero? Bobinas. Aquí solo hay dos columnas. Bobinas. Segundo, entradas discretas. Luego, entonces estos son salidas, entradas, registros holding y registros que solamente guardan información en el PLC. Ya teniendo estas cuatro cositas, miramos cuáles son los prefijos. ¿Qué es el prefijo? El prefijo es el código de función de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, las bobinas arrancan desde 0 más un dato que hay aquí. Las entradas discretas arrancan en 1. Los registros de entrada arrancan en 3 y los registros de retención arrancan en 4. Es el prefijo, es el primer número que lleva el código cuando arranca. No es el código de función. No, yo de pronto lo dije mal ahorita. No es el código de función. Es el prefijo. Es como empieza la serie de vectores donde va a guardar la información. Bueno, ya teniendo eso, nos podemos venir para acá. Valores de inicio y dirección de datos. Entonces, esta tabla ya está más completa. Dirección 012. ¿Cierto? Número de registro 123. Número de índice 1 estándar. Entonces, esto es para un holding register nomás, ¿no? Esto es el ejemplo para un holding register. Dirección 012. Número de registro 123. Ahora, vamos a mirar esto, porque esto confunde. El número estándar con el que yo trabajo es 40.001, a partir de 40.001 hasta que llegue a 50.000. ¿Ok? No tengo yo en ningún momento 40.000. Este que está aquí no lo tengo. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, en la dirección 0, o sea, en la primera dirección, porque recuerde que nosotros las direcciones empiezan en 0, 1, 2. En la primera dirección no aparece 40.000, sino 40.001. Dice, número de índice 0 alternativo. Estos que están en esta columna son códigos especiales que se utilizan para transmisiones especiales. Las transmisiones rutinarias del código Modbus RTU se manejan con esto. O sea, el primer dato arranca en 40.001 y representa la dirección 0. O sea, se le suma 1. El número del registro sí es el 1. O sea, este es el primer registro. El 1, el 2, el 3, etc. Pero la dirección es la 0, la 1, la 2. Esto es importante que lo sepamos, porque con esto nos podemos confundir. Para eso yo me voy a permitir cerrar acá y abrir el ModScan 32. Y le voy a decir que me haga uno nuevo. Entonces, aquí como ustedes se dan cuenta, voy a tomar solo 10 datos. Entonces digo que solo 10 datos. Y aquí que arranque en la dirección 0. ¿Cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando le doy dirección 0? Aquí no me aparece nada. O sea, no la conoce. Él dice que la dirección 0 no existe, porque es el índice. Él dice que la dirección 1 sí. Y una me cambia esto, mire. Me lo cambió. Entonces dice que en la primera dirección, que es 4001, que para nosotros viene la 000, ¿cierto? La 0, la 4002, la 3, la 4, etcétera. Vamos a ponerle que le voy a poner aquí 255 valores, ¿cierto? 255 valores. Quiere decir que esto va hasta el último valor, que es 40.255. Mire que todavía nos cabe un dígito más. O sea, podríamos pensar que esto sea 65.535, que es el máximo valor que yo pueda tener. Y efectivamente él dice que no puede llegar hasta allá, porque la capacidad de él solo es hasta 40.655. O sea, no puede llegar hasta allá, no puede llegar a 5 cifras, tendría que ser solo 6 cifras, solo 4 cifras, no 5. Y entonces con eso sí yo ya puedo tener
el valor máximo de los registros. Entonces, eso es para tener en cuenta cuando nosotros vayamos a trabajar con Modbus. Pero normalmente nosotros no vamos a tener tantas direcciones. Yo creo que por muy grande que sea la fábrica, vamos a tener 250 tags y eso ya sería mucho. O 255 tags. Y con eso ya tendríamos bastante. Y ese sí nos lo acepta como tal, porque aquí dice hasta 255. Bueno, eso era como para mostrar el ejemplo. Ahora, ¿cuáles son los códigos de función? Los códigos de función para las bobinas es el código 01, pero el índice es 0. Mírenlo aquí abajo, índice 0, código 1. Ahora, para las entradas, el código es 1, perdón, el índice es 1, mírenlo aquí, pero el código de función es 02. Para los holding register, el índice es 4, mírenlo acá, y el número del registro, el código de función es 3, índice 4, código 3. Y para las entradas, los registros de entrada, el código de función es 4 y el índice es 3. ¿Sí? Aquí está, es 3. ¿Sí? Ahí está, empieza por 3. Ahí está, con este ModScan o con el ModSync, que también es lo mismo, podemos... es que ese era el ModSync, perdón. El ModScan es este también. Mire, también, ahí tenemos bobinas, código de función 01, pero índice 0, mire, 00001. Entradas, código de función 2, índice 1. Holding register, código de función 3, índice 4. Y los registros de entrada, código de función 4 y índice 3. No coinciden los índices con el código de función, ¿no? Eso hay que tenerlo con cuidado. Listo, cerremos acá, como que no guardamos nada y volvemos a nuestra ¿no? Aquí vamos. Listo. Con eso ya tenemos nosotros identificado qué es número de registro, qué es dirección. El número de registro sí era el 1, allá lo vimos, pero la dirección era la 0. Allá no se ve porque allá no acepta el 0. Y la primera es 40.001 o cualquiera que empiece por 1. Tipos de datos grandes, bueno, acceso a los bits, bueno, eso lo leen ustedes. ¿Cómo se unen para sacar vectores de más de 8 bits? Entonces, se forman 4 bytes, 4 bytes, cada uno de 8 bits, de 0 a 7, de 8 a 15, de 16 a 23, de 24 a 31. O sea que este vector completo sumaría de 0 a 31, ¿no? Y el LSB, que es el bit menos significativo, está a la izquierda de su pantalla, y el MSB, que es el más significativo, está a la derecha de su pantalla. ¿Cómo conformo yo dos vectores de 16 bits? Entonces agarro los dos vectores menos significativos, o los dos bytes menos significativos, los concateno, se llama, no se llama sumar, se concatenan, ¿no? Se unen como una cadena. Entonces ya no quedan de 0 a 8, sino de 0 a 16, y esto se convierte en una palabra. Esto ya es una palabra de 16 bits. Lo mismo con el de mayor peso. Se toman los dos de mayor peso, se concatenan y se arma un solo vector. Y si yo lo que quiero son vectores de 32, pues entonces concateno lo cambio. Perdón, ya hasta ahí llegamos, ya estamos los 32. Ahora, para presentarlo, uno siempre presenta de derecha a izquierda el menos significativo hasta el más significativo. Como el sistema trabaja al revés, al final él hace este cruce. Eso hay que hacerlo para que lo presente como debe ser, y es el vector que está abajo. Eso es. Cadenas, para cadenas, igualito, ¿cierto? Mira, aquí está. Se unen dos cadenas para convertir el primer código 40.001, 40.001, 40.002, 40.003. Ahora, ¿qué pasa con este? Miremos aquí abajo este. Abajo dice 40.000 o 400.001.6, ¿no? L. ¿Qué está diciendo ahí? Que de todo el vector, nos venimos para acá. Dice que de todo el vector que yo tengo acá,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vamos a poner que es ahí. Aquí tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí tengo una palabra de 16 bits. Vamos a suponer que esto ya son puntos suspensivos para no copiarlas todas. Listo. Y aquí tengo un valor. Supongo que aquí tengo un 0. Aquí tengo un 1, un 1, un 1, un 1, un 0, un 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Eso puede ser un dato de un vector que estoy mandando, ¿cierto? Entonces aquí tengo el 5, 6, 7, 8. Vámonos ahí. Y vamos a decir que este vector completo que tengo acá de 16 bits va a ser el registro 40.000, 2, 3, 10. Va a ser el registro 40.010 de Modbus. Es un registro holding, un RH. Se escribe así. RH punto. Un registro holding. Pero resulta que yo quiero decirle al sistema que sea 40.000, 1, 2, 3, 1, 0, punto 7, no, punto 8. Porque esto ya se me salió del... Listo. Punto 8. Punto 8. ¿Qué es lo que me está diciendo el sistema? Me está diciendo que agarre el vector 40.010, que es este, y tome el bit 8. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el bit 8. Entonces, ¿qué me va a devolver él? Me va a devolver un 1. ¿No? Ya no me va a devolver una palabra, me va a devolver un bit, un solo bit, porque le estoy pidiendo un solo bit. Entonces, en un registro 40.000 X, 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 yo puedo albergar las salidas O 0, O 1, O 2, etcétera, hasta la O8. Yo las puedo guardar ahí. Y entonces están guardadas ahí todas. Entonces yo después digo que yo quiero la salida 5. Entonces yo agarro el vector, como se llame, 40.000XX, punto el espacio donde yo quiero leer el bit. Eso me ayuda para que, en vez de usar registros de bobinas, use vectores tipo register holding o holding register, y ahí guarde todo lo que son entradas y salidas, y ahí sí las puedo escribir y leer, porque eso sí me lo permite el holding register. ¿Listo? Listo, volvamos para acá. Eso es lo que significa este 400.001.6, que del registro 400.001 voy a leer la posición 6. Bueno, eso es. Bueno, aquí tenemos el famoso PDU, ¿cierto? Entonces, ¿un PDU qué es? Un PDU es solo el código de función y los datos, no más. Código de función y los datos, no hay más nada. Recuerda que aquí debería ir la dirección del esclavo y aquí debería ir algo que se llama el CRC, que es el que comprueba que la comunicación no tenga errores. Entonces, este que es el de redundancia cíclica, que va acá, y este acá que es la lectura del esclavo, no se incluyen en lo que se llama un PDU. El PDU solo es código de función y dato, no más. Eso es todo. ¿Listo? Este es un diagrama de flujo, vale la pena que lo miren, de cómo se lee. Dice leer diagrama de estado de bobinas desde las especificaciones del protocolo Modbus. Inicia, luego pregunta por una variable MB, luego pregunta que si
el código de función, si sí por acá, si no por acá. Bueno, ustedes lo miran y le buscan la lógica a eso. No me interesa mirar eso. Códigos estándar. Bueno, entonces, los códigos estándar en función Modbus, ahorita no vimos sino 4. Vimos el 0, el 1, perdón, el 1, el 2, el 3 y el 4, que eran bobinas, entradas, holding register y registros de entrada. Eran esos 4 nomás. Pero ahora miremos extendido esto como es. Códigos de función estándar. Se clasifican en códigos clase 0. Los códigos clase 0 generalmente son considerados el mínimo para un dispositivo Modbus útil, ya que dan a un maestro la habilidad de leer o escribir en el modelo de datos. ¿Listo? Aquí está. ¿Cuáles son? Código 3 y código 16. Apareció uno nuevo, ¿no? Este no estaba, ni está en el Mojscan tampoco. El código 3 me permite leer múltiples registros, múltiples, holding. El código 16 me permite escribir en esos registros. Separaron aquí las funciones. Con el 3 es leo y con el 16 escribo. Ahora miremos los códigos clase 1. Dice que los códigos clase 1 de función consisten en los otros códigos necesarios para tener acceso a todos los tipos del modelo en datos. En la definición original, esta lista incluye el código de función 7, leer excepción. Sin embargo, este código es definido por la especificación actual como un código para únicamente puerto serial. Aquí están. Entonces, ahora sí, el 1, leer bobinas. El 2, leer entradas. Eso lo vimos. El 3 sería el holding register, pero ese pasó arriba, entonces ya no está aquí. El 4, leer registros de entrada. Aparece el 5, que no estaba, y es escribir a una bobina individual específica. Este las lee todas, las que yo quiera. Aquí dice que voy a escribir en una, no a leer sino a escribir. El 6 dice escribir a un registro individual, no holding, porque el holding está aquí arriba, a un registro de los de entrada normales. Con el código 7, leer estados de excepción únicamente para comunicación serial, luego que este no existe aquí. Entonces quitémoslo de ahí. Códigos clase 2. Dice que los códigos de función clase 2 son funciones más especializadas que son implementadas con menos frecuencia. Por ejemplo, leer, escribir múltiples registros, ayudar a reducir el... Esto casi nunca se usa. Yo siempre lo tengo ahí, lo tengo en el blog. En la presentación de Modbus, que está en PowerPoint, pero esto casi nunca se usa. O sea, el código 15 y el código 20 es agarrar un montón de registros y leerlos y escribirlos. Normalmente puede producir errores, entonces normalmente casi no se utiliza. Pero si hay un protocolo de comunicación muy bien establecido, esto es válido. Lo mismo el 21, el 22, el 23 y el 24. Cuando dice que leer FIFO, va a leer registros y dice, FIFO significa First Input, First Output, o sea, primeros en entrar y primeros en salir. El 23, leer y escribir múltiples registros. El 22, escribir a registros con máscara. Bueno, ¿qué es un registro con máscara? Un registro con máscara es un registro que está oculto en una máscara y que solamente lo ve el administrador o el operario que tiene cómo poder entrar a la máscara del registro. Eso es, esos son registros de seguridad con los que yo puedo guardar información segura. Listo. No más. Ahora esto. Dentro del estándar, los 4 códigos de sección más comunes son el 01, el 02, el 03, el 04. Estos se muestran en la tabla 7 con significados estándares para cada función. ¿Qué significa código de excepción? Son los famosos errores que se presentan en los estatus, en ese estatus que vimos ayer en el PLC. Si aparece un 01, dice el código de función recibido no está soportado. Para confirmar el código de función original, restarle 0x80 hexadecimal del valor devuelto para poder conseguir esto. Esto lo hace directamente el sistema. Esto nosotros no tenemos que hacer nada. Pero eso es lo que quiere decir. Si aparece código 01 es que no coincide el código de función. Si en el estatus aparece 02, dice que la solicitud intentó tener acceso a una dirección no válida. O sea, el maestro 1 le mandó una solicitud al esclavo 2, pero escribió 3.
Entonces el esclavo 2 no es el 3. Entonces escribió mal la dirección del esclavo al que le estaba pidiendo la información. Entonces eso significa que la dirección está errónea. Cuando aparece el error 03, dice, la solicitud tenía datos incorrectos. Ah, ok, entonces yo de pronto le mandé un dato diferente, le pregunté por un 8001, que eso no existe. Entonces dice, oiga, un momentico, usted está preguntando algo que no existe. Entonces aquí hay un problema y se lo devuelve con un mensaje diciendo que hay un error. El 4 dice que se ha producido un error irrecuperable al intentar procesar la solicitud. Este es un código de excepción general que indica que la solicitud era válida, pero el esclavo no podía ejecutarla. O sea, el maestro mandó lo que era a pedir, pero resulta que el esclavo no tenía ese dato. Él no podía darle esa información porque de pronto esa información estaba en otro esclavo, no en él. Entonces, bien, ubicó bien al esclavo, pero le pidió algo que él no podía dar. Ese es el error. Listo. Esos ya son formatos estándares, como vienen los protocolos en una ADU. Ah, bueno, la ADU. Entonces, vimos que era una PDU. Una PDU solamente tenía el código de función y los datos. La ADU tiene todo. La ADU alberga todo. Pero esto es para una TCP/IP. Para nosotros no sería esta. Para nosotros sería el código del esclavo, perdón. Sí, el código del esclavo, el código de función, la petición que se le va a hacer, cuántos registros voy a leer y el CRC. Porque esto es para una TCP y eso no lo hemos visto todavía. Vamos a ver si aquí está. Ah, mire, sí, aquí está para la RTU. Ahora sí. Esta es la RTU. La ADU para la RTU. La ADU para la RTU consta de la PDU. La PDU es todo esto. La dirección y los datos. Todas estas dos. Estas dos es la PDU. Entonces, ¿qué pide? No, perdón. Disculpe. Solo esto. Solo eso que les acabo de marcar ahí. Solo eso es la PDU. ¿Qué es la PDU? Aquí adentro, ¿qué hay? Hay código de función en un pedacito acá y dato aquí. Entonces tengo código de función y dato. Código de función acá y dato acá. ¿Qué es código de función? Por ejemplo, quiero leer un holding registro, entonces aquí va 03. Y quiero leer 8 registros, entonces aquí va el 8 en hexadecimal. ¿Vale? Ahora, ¿qué es la dirección? Es la dirección del esclavo que voy a leer. Entonces voy a leer el esclavo 3, entonces aquí va 03. También va en hexadecimal. ¿Y qué es el CRC? Es el de comprobación cíclica redundante. Es el que me dice si la comunicación quedó bien hecha o no. Entonces, y esto es el silencio antes de comenzar la transmisión y este es el silencio después. Es un silencio que se deja para luego mandar. Son los bits, así como en la comunicación serial había un bit de parada y un bit de arranque. Aquí no se usan bit de parada y bit de arranque, sino se usa silencio a la entrada y silencio a la salida. Eso es para decirle que cuando llegó un silencio viene una petición y la petición es la dirección del esclavo, el PDU y la CRC. Luego viene otro silencio, ese silencio es para decirle que ya terminó. Esto es porque va a empezar que terminó. Listo. Entonces aquí dentro de la PDU hay dos cosas, vuelvo y les repito, código de función y dato. Y aquí está la dirección del esclavo y aquí está la comprobación cíclica redundante, que esa después les mando un programita, creo que ya está subido ahí en el blog, con el que usted la puede calcular teniendo estos datos acá. Pero eso lo hacemos en un ejemplo para poderlo entender. Listo, entonces esta es para RTU, nada que tenga que ver con TCP/IP, que no hemos visto nada de eso. Esto es para la ASCII. Recuerde que la comunicación Modbus, existen dos formas de hacer comunicación Modbus. Modbus serial. Modbus serial hay dos. Una que es la RTU, que es esta que vimos aquí, que tiene un silencio de 3.5 caracteres, una dirección de esclavo, una PDU, una comprobación cíclica redundante y otro silencio de 3,5 caracteres. Ahora miremos cómo es la misma, pero la ASCII. La ASCII tiene una PDU ASCII que tiene código de función y el código ASCII, una dirección en ASCII. ¿Qué significa dirección en ASCII? Que si la dirección es 03, hay que ir a buscar en la tabla de ASCII qué equivale a 03 y meterlo ahí como código ASCII. Se inicia con 2 puntos. Aquí no se inicia con silencio, sino con 2 puntos. Miren, aquí dan 2 puntos entre comillas, un carácter. Cuando se escribe entre comillas es un carácter.
carácter ASCII 2 puntos, luego dirección ASCII, luego PDU ASCII, que tiene código de función y dato ASCII. Aquí no es CRC, aquí es LRC, que es el longitudinal redundancia cíclica, es redundancia cíclica longitudinal, significa este LRC. Un CR y un LF para decir que la transmisión estuvo bien hecha y que ahí termina la transmisión. Entonces es un poquitico más sencillo de hacer porque trabaja con códigos ASCII, pero es más complicado de interpretar. Entonces por eso poco se usa el ASCII, ¿no? Poco. En ninguna parte que yo conozca, en las industrias que yo he asistido, lo he encontrado con ASCII. Solo RTU. Y yo también recomiendo que sea RTU. Bueno, mire, aquí habla un poco de que en la view se pueden hacer todas estas comunicaciones y se pueden calcular los CRCs y bueno, eso lo leen ustedes ahí. Y ya, muchachos, eso es lo que yo quería explicarles hoy. Eso era todo lo que yo quería explicarles hoy. Hay otro archivo que les voy a dejar, está en inglés, por favor traten de interpretarlo, se llama Real Time Modbus Transmission and Cryptography Security Design and Enhancement for Protocol Sensitive Information. Ese quiere decir que esto es un Modbus en tiempo real para transmisión en criptografía, para seguridad, para diseño de seguridad, y cuando dice enhancement significa mejoramiento, ¿no? Y mejoramiento de protocolos de información sensible. Es una cosa especial que se ha hecho para poder manejar datos sensibles. Cuando hablamos de datos sensibles son datos que se requieren con reserva, ¿no? Así como usted no le puede dar su número telefónico ni las cuentas bancarias a todo el mundo, esos son datos sensibles suyos. En el protocolo también existen datos sensibles. Entonces esto significa eso, Modbus en tiempo real para transmisión y criptografía en diseños de seguridad y mejoramiento de protocolos para información sensible. Eso es lo que traduce eso ahí. Y bueno, pues está en inglés, pero hay que aprenderle un poquito también, o por lo menos interpretarlo más, lo que más se pueda. Pero lo bueno de esto es que por aquí, en el desarrollo del trabajo ese que hicieron ahí, porque esto es un trabajo, creo, existe, por ejemplo, SCADA Modbus con protocolo Modbus, que eso lo vamos a trabajar, pero el otro semestre con ustedes, lo voy a trabajar con los de supervisión. Las capas para Modbus, dice que si es Modbus sobre TCP, si es Modbus protocolo TCP/IP, y para cuando estamos trabajando con la capa física. Aquí explican qué es el ADU y qué es el PDU. Mire que el PDU solo tiene código de función y dato, no más. Mientras que el ADU tiene todo el PDU, más la dirección del esclavo, más el checksum. El checksum es el CRC, para el caso del RTU, o el LRC para el caso del ASCII. Aquí dice que es un campo de dirección, le explica cada campo de estos, se lo explica aquí. Los registros, mírenlos acá. Los registros, miren dónde están. Del 40.001 hasta el 40.999. Aquí dicen que sí, se pueden montar todos. Allá vimos que en el Mod 5, como era un simulador, no lo aceptaba, pero es porque es un simulador recortado. Aquí hay más información sobre leer entradas digitales. El código de función es 02, qué es lo que hace. Para leer una entrada de registro, el código es 04, qué es lo que hace. Entonces mire que aquí también complementa la información que tenemos allá. Y esto que es Modbus sobre TCP/IP, todavía no nos metamos con eso porque eso va a ser después de la otra semana. Arrancamos con Modbus TCP/IP y con eso ya damos por terminado todo. Estamos que acabamos ya el semestre, hermano. Bueno, por favor, yo esa información se la subo junto con el video que estoy haciendo de esto, ¿no? Esta clase está quedando grabada, entonces también les voy a subir esa información. Bueno, muchachos, ahora sí los quiero escuchar a ustedes. Yo ya hablé. Ahora no sé qué quedó pendiente. Sí. Es que con esto quiero cerrar Modbus. Con esto y con el trabajo que vamos a hacer el martes con el PLC, y de pronto si nos extiende para el otro martes no importa, completamos para luego arrancar ya Ethernet. Para arrancar Ethernet y enfilarnos hacia el final ya con eso. Si quieren, mírenlo con calma, lo analizan. El martes, antes de empezar la práctica, nos conectamos tipo 8:05 para no irnos tan lejos. Antes de empezar la práctica nos gastamos 10 minuticos atendiendo inquietudes de esto y las que salgan con la práctica virtual que vamos a hacer. ¿Qué les parece?
Los oigo, muchachos, ¿qué pasó? ¿Se me quedaron dormidos?